Muy buenas tardes, estimados compañeros, colegas, amigos. En primer lugar, quiero darle las gracias al doctor Daniel, director general de la Defensa Pública, institución a la cual amo, respeto y, por supuesto, siempre apostando a la academia. Muchísimas gracias a la doctora Rosinat, directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Felicitarlos por esos 10 años de gestión como servicio autónomo, el cual representan y garantizan el derecho a la defensa. Esta tarde nos encontramos para conversar sobre un tema importantísimo que quiero que me ayuden para poder reflexionar y analizar hasta dónde y qué debemos hacer para poder prevenir, erradicar esta forma de violencia. Conversaremos en el día de hoy nada más y nada menos sobre la violencia vicaria, la cual denominé una violencia no tan invisible. Conversar, hablar sobre la violencia vicaria es entrelazar diversos conceptos que de alguna u otra manera parecieran ser contradictorios, que tienen que ver con la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia, pero también tienen que ver directamente con lo que significa la ley o la LOMNA en el contexto de ese sistema de niños, niñas, adolescentes. Pero la visión que yo les traigo hoy, sobre todo a la defensa pública y a todos los que nos estén acompañando, abierto a cualquier tipo de pregunta, es determinar si la violencia vicaria es una forma de violencia de género, de qué manera podemos prevenirla, de qué manera debemos tratarla y cómo la vamos a erradicar y, por supuesto, cómo la vamos a tratar. Mi nombre es María Alejandra Mancebo y estoy aquí para servirle. Soy abogada, fui defensora pública por muchísimo tiempo, fundadora de la Defensoría Pública del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, y estoy feliz de compartir con ustedes este tema tan importante. Cuando hablamos de la violencia vicaria, tal cual como les comenté y como les señalo de una manera precisa dentro del contexto, siempre vamos a escuchar palabras que de alguna u otra manera nos van a relacionar. Me gritaba, yo me echaba a llorar cuando me insultaba. Siempre lo hacía en situaciones estresantes sin salida, en un coche, por ejemplo, cuando íbamos volando a la casa. Ponía el coche a toda velocidad y comenzaba a gritar, tu mamá es, tu madre es, y continuamente yo me sentía maltratada. Esta violencia constante me generó un miedo, nunca sabía cómo actuar. De pequeño me preguntaba a qué se debía esta discusión. He ido al parque, siempre existía un problema, él tomaba las decisiones, él tomaba el contexto de la economía familiar, no sé hasta dónde llegar. Testimonios como este, continuamente ustedes en el servicio de la defensa pública o cualquier abogado o ustedes como padres o ciudadanos han podido escuchar de esos testigos que son o parecieran ser unas víctimas invisibles cuando los familiares, cuando los padres, cuando los esposos, cuando las parejas están peleando. Y cuando esos niños se convierten en ser ese interés superior del niño y esos sujetos con derechos tan reconocidos que costó tanto en Venezuela pasar de la doctrina de la protección de la situación irregular a la doctrina de la protección irregular en una cosa. Eso significa hablar de violencia vicaria. Es decir, que lo primero que nosotros tendríamos que preguntarnos es por qué y en qué momento la infancia en este momento se está olvidando, apreciando o comprendiendo o visualizando a los hijos en los actuales momentos, en lo que se refiere a la discusión entre papá y mamá, como unas maletas de las mujeres maltratadas. Inclusive pudiéramos llegar mucho más allá en esos huérfanos de esas mujeres asesinadas. Esta respuesta clave tiene en el contexto de lo que significa la violencia vicaria. Y para poder hablar de la violencia vicaria tenemos que conversar, aceptar, visualizar y visibilizar lo que es la infancia y, por supuesto, reparar lo que tan bien o que tan mal se está llevando y desarrollando. Ante ello les traigo un caso, el caso de María Salmerón. Se los traigo porque es un caso donde ella misma ha permitido visibilizar, ya fue reconocido como una violencia vicaria. Es un caso español donde María Salmerón, ella se casó, estuvo enamorada de su pareja, el cual era bastante celoso, pero eran parejas desde joven. Se casó confiado en que se iba a acabar esos celos en el matrimonio, que lejos de la realidad. Resulta que María Salmerón salió embarazada al poco tiempo de casada y las peleas fueron peores porque no solamente eran los celos, sino que ahora se convirtieron en el maltrato, lo que generó en un maltrato físico, lo que generó que María tuviese a su bebé mucho más rápido de lo posible, es decir, nació una bebé prematura. Eso fue lo peor.
Cuando nació la bebé y ella pensaba que el esposo iba a cambiar porque iba a ser padre, comenzaron las discusiones permanentes donde ya no solamente eres fea, gorda, antes estabas mejor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás arreglando? El golpe, el puño, comenzó la situación de por qué me estás desatendiendo, estás atendiendo a la niña, eres una mala madre porque estás saliendo, y comenzó a utilizar a la niña de alguna u otra manera como excusa para poder generar ese tipo de violencia. María definitivamente se cansó y logró denunciar. Ella denuncia a su esposo por maltrato y por supuesto le hacen una orden de salida de la casa y ella se va. Pero peor para ella cuando resultó que se va es que el padre comienza a utilizar a su hija para poder separar y para poder utilizar y seguir maltratando de manera injustificada a la pobre María. El padre, ¿verdad?, comenzó a ejercer un constante acoso por parte de la hija, donde le decía, por culpa de tu hija no tenemos familia, por culpa de tu mamá no podemos hacer absolutamente nada, tú eres la culpable, y generaba una serie de situaciones que la niña comenzó a percibir y la niña no quería estar con el papá. Pues resulta que María, haciéndole caso a los deseos de la hija, pues decide no hacer dentro del contexto de la guardia y custodia al padre, y es María denunciada por el esposo, por ese esposo, y es ahí cuando María pasa de ser víctima de violencia de género a ser victimaria por cuanto logró estar recluida, que posteriormente logró recuperar la libertad y logró de alguna u otra manera comenzar. Este caso que generó que María estuviese separada de su hija por más de 15 años, de la cual la hija en determinado momento, hasta la fecha, es que logró comprender qué era lo que estaba sucediendo, generó una lucha constante que ella llevó a los instrumentos internacionales. Este caso ocurrió en España. Este caso es viralizado y es determinado y es utilizado dentro de las personas que estamos estudiando constantemente la violencia vicaria para poder erradicar como un ejemplo de cómo nosotros invitamos a las mujeres que son víctimas de violencia a denunciar, pero casualmente se convierten ellas en víctimas del agresor, en este caso de su pareja o expareja, por cuanto utilizan a los niños como una forma de invisibilización. Y aquí viene el problema, porque cuando nosotros hablamos de violencia vicaria, la entendemos de manera reducida. Entendemos que la violencia está radicada o se visualiza en el contexto de maltratar al niño o de maltratar a la mujer. Y la violencia va mucho más allá. La violencia compone unos factores complejos que guardan relación directa con la familia. No podemos seguir volver a olvidar. La familia y la infancia tienen que volver a ser el centro del debate, donde podamos nosotros formalmente escuchar qué es lo que está sucediendo y verificar por qué en los actuales momentos existe tantas formas de violencia vicaria que generen contexto de suicidio y donde los conceptos intersubjetivos se complejan de una manera tal donde los hechos se confunden y ya no sabemos si la víctima es la madre, si la víctima es el niño o realmente la víctima son ambos sectores, tanto el niño, niña, adolescente, como las madres, mujeres, por parte de los padres. La pregunta es, ¿de qué se trata? Estamos hablando de que muchos hombres de manera violenta han utilizado a la ley después de haber sido denunciados por violencia de género en cualquiera de sus formas, de acuerdo al artículo 19 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia, y para lograr obtener el control, que no lo pueden obtener por medio de una medida de protección, utilizan a los hijos como cosa, lo crucifican y comienza esa lucha como si ellos fueran una maleta entre la mamá y el papá, y comienza a generarse un problema donde la madre convierte o se convierte y se visualiza ella misma, que es lo peor, como una mala madre, porque pareciera que todo lo que hace es demasiado o es muy poco, porque en definitiva ella, para poder evitar y salir de ese conflicto, pues denunció y esa denuncia le generó la privación de la patria potestad. Entonces entremos en el punto cardinal. ¿Qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria, para los estudiosos en el área, es considerada como una violencia secundaria en cuanto a la víctima principal, tomando en consideración que la víctima principal guarda relación con la mujer, por cuanto es a ella quien se pretende dañar. Pero como el hombre no la puede dañar, agrede a los hijos para poderse garantizar que el daño que va a sentir la madre, la mujer, sea tan cruel que logre tener el control y la subordinación frente a ese contexto de la mujer. Vamos mucho más allá. Cuando visualizamos el contexto, a qué se refiere, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, la violencia vicaria, vemos que vicario significa alternativa.
Y es que es así, busco una alternativa para poder dañar. Desde el ámbito psicológico, guarda relación con el trauma, con un trauma sobrevivido, con un trauma de un estrés. Desde el punto de vista de la enseñanza educativa, tiene que ver con las contemplaciones de modelos. Si logramos compaginar en un área transcompleja esa visualización de lo que es la violencia vicaria, nos damos cuenta de manera clara, uno, que es una violencia de género; dos, que es una violencia la cual tiene como víctima a la madre, pero como no puedo hacerle daño a la madre directamente, lo hago por medio de los niños que se convierten en cosas, y de allí esa cosa genera el daño mayor que va a ser la madre. Le pego, lo mutilo, lo violento sexualmente, le quito la guardia y custodia, entre otros, para poder dañar y controlar a esa mujer. ¿Eso de dónde viene? De viene que el niño ya viene sufriendo lo que es ser víctima y ser testigo de una violencia constante que ha sufrido la madre. Y esa violencia constante, donde él es testigo, donde se encierra tal cual como ustedes lo ven en la imagen, se convierte en un modelo de aprendizaje que luego, desde el punto de vista psicológico, va a generar efectos traumáticos que ya vamos a entender. De acuerdo a esa propia doctrina, es importante que cada uno de ustedes precise e infiera, la violencia vicaria está reconocida que ésta se manifiesta de diferentes formas de violencia. Uno, a través de la violencia psicológica. Cuando el padre ejerce burla, estás gordo, o ya no te atiende tu madre, lo insulta, le graba, le comienza a decirle determinadas cosas, ya te voy a buscar, no te busco, para poder amenazar y dañar. Pero no quiere dañar al niño, o si quiere dañar al niño no le importa. Si el interés principal es dañar a la mamá. Una violencia física, cuando comienza a darle golpes, cuando le quema, cuando le rasguña, e incluso comienza a culpabilizar a la propia madre. Una violencia sexual, cuando existen tocaciones, abusos sexuales por parte del padre. Una violencia económica, cuando nosotros visualizamos que le dice, ya no te voy a dar la pensión, dile a tu mamá que como no está junto conmigo, pues ella no va a tener cómo alimentarse, que se busque otro hombre, que ella vea qué hace. Una violencia judicial, porque exponemos constantemente a los niños, niños adolescentes a peritaje, pero peritaje de una manera no transcompleja ni transparadigmática, sino peritajes que son llevados de manera aislada y fragmentada y que no logran abordar el problema de manera concreta. Una negligencia, por cuanto vemos a la madre constantemente yendo a los tribunales o al padre y dejan al niño en abandono, lo cual se convierte también típicamente en una violencia vincular, que es muy propio cuando el padre, la pareja, comienza a hablar de la madre de manera negativa o de su familia, a los fines de poder impedir algún tipo de control o de poder tener contacto. Tu mamá no sirve, tu mamá es la mala, esta familia se destruyó por la culpa de ella, tu mamá tiene otro hombre, tu mamá se fue, tu mamá es tal, 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 y llega un momento que la persona, ese niño, niña, adolescente, que se encuentra en pleno crecimiento, que ya logró ver, que fue testigo a él sin saberlo y sin pedirle permiso de un hecho de violencia que estaba sufriendo la madre, comienza a ser utilizado como un objeto, causando efectos letales tanto al niño, niña, adolescente, pero también a la madre. Ello nos permite señalar que desde cuándo comienza a reconocerse este hecho y por qué en los actuales momentos abordamos la violencia vicaria para poder entender que la manera de erradicarla es pretender unir de manera conjunta el sistema de protección integral con el sistema de violencia contra la mujer a los fines de poder solventar el problema tanto al niño, niña, adolescente, pero también a la mujer víctima y de igual manera al agresor. La violencia vicaria fue acuñada por una psicóloga llamada Bocaro en el año 2012. Ella señalaba que desde el punto de vista psicológico, el mayor trato cruel o el mayor efecto que pueda sufrir una madre en lo que se refiere a la violencia de género tiene que ver cuando se utiliza como sustituto a los hijos, a lo que tú más quieres para poder dañar, cuando les quema, cuando les pega, cuando ella se tiene que someter a una violencia sexual sin consentimiento, valga la redundancia, porque es una violencia sexual, por sencillamente obtener el dinero, cuando se mantiene en esa relación por los hijos, entre otros. Es decir, que estamos hablando de un término donde existe una violencia indirecta, donde existen escenarios conyugales, donde existe una comunicación, donde existe un acceso, pero definitivamente existe un desplazamiento a la víctima. Eso nos permite preguntarnos, bueno, ¿será que existe una tipificación de violencia vicaria? No. No existe la violencia vicaria ni reconocida como forma de violencia, pero tampoco existe como tipo penal. Pero es importante aclarar
que no existe como forma de violencia en la ley orgánica sobre el derecho a la mujer una vida libre de violencia, de la cual, desde mi perspectiva, debe ser considerada, y estoy segura que el legislador así lo hará en su oportunidad, guarda relación porque el legislador, en este caso en Venezuela, ha aceptado que la violencia vicaria, por ser la agredido el niño ni adolescente, se encuentra previsto tanto en la ley orgánica sobre el derecho a la mujer, cuando se refiere, por ejemplo, a una violencia psicológica, pero también al trato cruel, a la tortura o cualquier tipo de abuso sexual en la ley orgánica para la protección del niño ni adolescente. El problema es la manera como nosotros pudiéramos estar instrumentalizando y la manera como corten los efectos, porque no es lo mismo ser tratado, el trato cruel, por un sistema de protección integral sin abordar a la madre, a quien quieren hacerle daño, sin abordar al agresor, que también debe recibir algún tipo de educación de manera aislada a través de un castigo y sin atender de manera consensuada qué es lo que está pasando con el niño, que fue lo que vivió anteriormente. Eso permite abordar qué pasa en esa violencia vicaria. Que la violencia vicaria, queridos amigos, tiene que ver directamente con forma, tiene que ver con hijos, tiene que ver con castigo, tiene que ver con hacerle daño a la mujer, invisibilizarla, indirectamente con lo que más le duele. Tiene que ver con decirle a la mujer, después de miles de años, denuncia, denuncia, tú puedes, pues resulta que cuando ella denunció, ella se convierte ahora en la victimaria al pretender cuestionar esa guardia y custodia al hombre maltratador que está generando una violencia para seguirla manteniendo en control. Y el padre, logrando utilizar la ley de manera deformada, genera ello. ¿A qué se debe? No se debe a que el papá o la mamá no deban estar en un contexto de guardia y custodia, se debe al abordaje que se debe efectuar. Cuando existan formas, aspectos de violencia vicaria, tanto los fiscales especializados como los defensores especializados y los jueces están en la obligación de hacer el abordaje integral, tanto al niño, a la mamá como al papá, para poder verificar de qué manera debe integrarse tanto el sistema de protección, llámese fiscalía, llámese tribunal de protección, como el sistema de violencia contra la mujer, llámese defensoría, llámese fiscal y llámese tribunal. ¿A los fines de qué? A los fines de no empeorar la situación, porque estamos construyendo un niño que fue testigo, que es víctima, pero que seguramente va a ser un maltratador o va a ser una persona maltratada. Independientemente de la forma como nosotros pudiéramos hablar, si existe, es un maltrato, es algo que está efectuando el padre, tiene que ver con la performatividad del lenguaje. Y muchas veces esa performatividad del lenguaje nos confunde para poder entender que existe una tercera violencia. Es así, una tercera violencia donde se desplaza el género y se convierte en los niños, niñas, adolescentes. Estamos hablando de una violencia de género, se los digo de manera categórica, donde la misoginia forma parte del contexto de la manera como se está efectuando, porque el papá, las parejas, no le quiere causar daño al niño, aun cuando se le está causando. Su intención es causarle daño directo a lo que pudiera significar el hijo, para poder sufrir, para poder controlar a quien no tiene bajo esa aura que ya tenía cuando se encontraba conviviendo. Es decir, que estamos hablando de estereotipos, estamos hablando de victimizaciones. Cuando hablamos de violencia vicaria, tenemos que volver a repensar como lo que significa el derecho, que factor y producto social en la forma de violencia. Estamos y quedamos claros de que la violencia doméstica es la que ocurre dentro de la unidad familiar, que violencia de género tiene que ver directamente la violencia que ocurre contra la mujer. Pero cuando utilizamos el concepto más allá y logramos entender ¿a qué se refiere la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer? Estamos hablando de una violencia que se basa dentro del sexo femenino. Estamos hablando de una violencia donde ocurre contra un hombre, contra una mujer, donde se le afecta daños físicos, psicológicos, coacciones que se le producen. Esa violencia, en términos generales, permite, tanto en el ámbito público y privado, reconocer, sin que nos demos cuenta, la existencia de esa violencia vicaria. Porque ¿de dónde viene su origen? Pues su origen viene nada más y nada menos en el contexto de que el padre quiere, y lo repito, lo reitero, ejercer el dominio sobre la mamá. Y para ello el niño se convierte en esa cosa. Se convierte en esa cosa objeto de un maltrato psicológico, sexual, con consecuencias indominables, pero que en definitiva es violencia vicaria. Y hay que comenzar a colocarle los nombres permanentes a lo que corresponde. La violencia vicaria, queridos amigos, es una forma de violencia de género. Tiene que estar reconocida en la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, porque es la manera de agredir a una mujer
a través o por medio de nada más y nada menos que de los niños, causándole un efecto letal que pudiera generar y acabar la vida en un suicidio como están ocurriendo. En definitiva, se centra directamente en ese dominio y control. Dominio y control que tiene que ver en la expresión más cruel, y así lo considero como madre, en lo que se refiere al daño irreparable que destruye directamente a esa mujer. La mujer va a sufrir donde más le duele, tal cual como le ve en la imagen, en tu hijo, violentado sexualmente, golpeado, o inclusive vemos hijos como la hija de María, que logró tener 15 años separados porque la hija no la quería ver, creyendo que ella la había abandonado, cuando realmente fueron circunstancias de los adultos que generaron una situación donde esa niña tuvo problemas psiquiátricos, se intentó suicidar, estuvo, ¿verdad?, con problemas de droga y hoy se encuentra reencontrada. La violencia vicaria, al ser reconocida como una violencia de género, nos permite entender que al ser utilizados los niños como instrumento para maltratar a las madres, tiene que ser abordado cuando una mujer denuncia una violencia psicológica y saber que se encuentra en un entorno donde existen niños, que no solamente sea valorada psicológicamente la mamá, sino que también sea valorado el niño, la niña, el adolescente, porque no solamente es testigo, sino que la misma es una víctima, yo no diría indirecta, una víctima directa de lo que está sucediendo dentro de ese desarrollo de lo que conlleva la violencia vicaria. Eso es la importancia del término. Violencia vicaria, sí, señor, es una violencia contra la mujer por razón de género, porque la mujer es la víctima, el agresor es el hombre, pareja, y donde el elemento subjetivo es el dolo, porque yo le quiero causar daño, donde más te duele, lo organizo, te domino, te controlo, y definitivamente tiene que estar y visualizarse desde una perspectiva de género. Eso nos permite entender de una manera clara y bien respetuosa y con conciencia que la violencia vicaria va a guardar relación con la violencia institucional. Porque, señores, si la violencia vicaria es una forma de violencia de género y esa violencia de género no ha sido reconocida en cuanto al abordaje, porque están siendo abordados por sistemas distintos, donde la perspectiva de género es desconocida por un sistema o no es aplicada de manera correcta, estamos generando una doble victimización a esas víctimas, niños, niñas, adolescentes, a esa víctima, madre, pero también estamos generando una victimización de violencia institucional donde esa mamá o esa mujer que logró tener la valentía de denunciar un hecho de violencia contra el agresor se convierte ahora en la victimaria que no va a tener control, que no va a poder ver a sus hijos, porque se convierte sencillamente en la persona que infringe. Al punto que cuando ella no le permite visitar a los hijos, porque sencillamente los hijos le comentan lo que está ocurriendo, comienza el sistema a operar de una manera contraria. Y no es porque sea bueno o malo, es porque el abordaje no se está efectuando de manera correcta. Vuelvo a insistir, si existe un hecho de una denuncia de violencia psicológica, se tiene que abordar tanto a la mamá como a los hijos. Si existe un régimen de guardia y custodia en materia de protección, se tiene que verificar qué sucede dentro del entorno familiar, se tiene que evaluar también a la mamá y al papá para poder entender de dónde está sucediendo. Porque el impacto negativo de la violencia vicaria con esa violencia institucional va directamente en lo que se refiere al niño, niña, adolescente como si fuera una marioneta. Una victimización indirecta porque se le produce un daño ante la agresión constante que sufre del progenitor y dentro de esa creencia de que te quiero porque eres papá, pero trato de defender a mi mamá, pero no te puedo defender hasta que te dejo de hablar o comienzo a odiarte. Pero también tenemos una generación o una victimización directa que tiene que ver con agresiones, con golpes, que tiene que ver con el contexto de violencia sexual, que tiene que ver con la invisibilización de llegar a lo que pudiera significar que lleguen a odiar a la madre sin tener ningún tipo de sentido y comiencen ellos a agredir sexualmente o comiencen ellos a tentar contra su propia vida. Por ende, hay que aceptar que sí existen consecuencias que están demostradas desde el punto de vista psicológico por o para los niños, niñas, adolescentes que están expuestos a esa violencia vicaria, donde se sepan signos simplemente somáticos que tienen que ver directamente con el contexto de esos golpes, con la estructura y que debe ser evaluado tanto en la escuela como los cuidadores, los tribunales y por supuesto los padres. También existe una consecuencia directa a la madre que es víctima de esa violencia vicaria. Síntomas que están determinados desde el punto de vista psicológico como ansioso, depresivo, crisis de pánico, entre otros, y de la cual se requiere buscar apoyo.
Y es lo que siempre hemos buscado dentro del contexto de la defensa. Que existe un apoyo directo, porque lo que se busca más allá del castigo, de obtener una sanción, es erradicar la violencia. Y erradicar la violencia significa lograr determinar cuáles son los factores que causan esa violencia, lograrlos reprimir para poderlo erradicar de manera total. Eso nos obliga a entender que existe una relación directa de la justicia penal, de la justicia del sistema de protección con la violencia de género. Existe un trato donde muchas veces los padres, las exparejas, utilizan la ley orgánica para la protección de niños y adolescentes para agredir al hijo, pero agrediéndolo, ¿verdad?, para causarle el daño a la madre, para minimizar lo que pudiera significar. Existe un contexto donde el sistema de protección no se está dando cuenta y visualiza o parcializa el problema de la violencia desde un área nada más, pero no lo visualiza mucho más allá qué está sucediendo en el entorno y qué fue lo que vivió. Someten constantemente al niño a peritar lo que ocurre en esa familia, es decir, un trato, un trauma completo. Eso nos obliga a señalar que yo no puedo tratar la violencia vicaria, ni puedo desconocer que la misma está entrelazada y permeada con la violencia institucional y con la violencia de género, y donde el agresor, que es el padre, tiene dos víctimas, y esa víctima va a ser la mamá y va a ser el niño. Pese a que el niño es utilizado como el instrumento, los dos sufren de una manera latente y completa para poder generar. ¿Cuántos casos no hemos tenido de mujeres o de hombres que matan a esa mujer, esos femicidios, solamente por causarle para que el niño vea qué es lo que está ocurriendo? Si ustedes se preguntan, ¿pero por qué? Existen antecedentes internacionales, que en la propia figura de lo que pudiera significar la Convención para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia guarda relación con la violencia vicaria, en lo que se refiere a su artículo 16, que nosotros llamamos CEDAW, cuando señala formalmente que se debe proteger a los hijos que permitan el tutela, curatela, custodia. Es decir, el hijo es lo primordial, lo cual significa que yo debo evaluar eso porque está reconocido internacionalmente. Vamos mucho más allá. Tenemos la Convención Belén de Pará, que establece en su artículo 7 que yo debo tener como debida diligencia prevenir, investigar y sancionar, pero también adoptar las medidas necesarias para poder evitar cualquier tipo de violencia. Y cualquier tipo de violencia incluye a los miembros de la familia. Nunca poder mirar el problema aislado. La pregunta es, si ustedes se harán, bueno, María Alejandra, pero ¿por qué no se ha reconocido la violencia vicaria de una manera autónoma si tú lo has desarrollado y lo estás generando en el contexto de dos víctimas? La doctrina ha considerado que hasta el momento en Venezuela y en otros países se está reconociendo paulatinamente como delito o como figura autónoma, porque muchas veces la violencia vicaria no solamente tiene como agresor al hombre, sino que puede ser el agresor la mujer. Y allí que reconocerlo como una forma de violencia de género pudiera traer problemas. Sin embargo, si me preguntan a mí desde mi concepción, tiene que ser reconocido como una forma de violencia de género, incorporado al artículo 19, y sé que pronto lo vamos a lograr dentro de ese desarrollo. Porque, ¿qué es lo que importa? Importa en repensar e interpretar el interés superior del niño. Porque está ocurriendo lo mismo que ocurre con la perspectiva de género, que es utilizada, que es empleada, que es manipulada en cuanto al vocablo, pero al momento de aplicar como herramienta metodológica no se sabe aplicar. Aquí sucede lo mismo con el interés superior del niño. ¿Qué es lo que le conviene más al niño? Lo que le conviene más al niño está con la mamá, con el papá. Pero ¿qué es lo que le conviene más al niño que ha sido testigo de violencia constante, que sufre su madre, y que es testigo de la violencia vicaria que está generando por parte del padre, pero que también es víctima de esa agresión directa por parte del padre para causar algún tipo de daño? ¿Qué es más? ¿Qué es lo que le conviene? ¿Dónde y cómo hacer la interpretación de aplicación de acuerdo al artículo 8 de la LOMNA de ese interés superior del niño? ¿De qué manera los tribunales de violencia deben saber el uso de ese artículo 8 y viceversa los tribunales de protección la perspectiva de género? Y allí es el llamado. La violencia vicaria debe ser abordada y evaluada por la Administración de Justicia como el contexto de una perspectiva de género, donde existe una perspectiva metodológica como herramienta, tomando en consideración que la propia Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia reconoce formalmente 8 tipos de enfoque, y en esos tipos de enfoque reconoce lo que significa el enfoque de derechos humanos, el enfoque generacional, es decir, que está abriendo paso al reconocimiento de esa violencia vicaria. Ante esa figura de una violencia invisible que no es tan invisible,
Para poderla entender, sencillamente tenemos que aclarar las terminologías. Y hay que entender que la propia ONU en el año 2014 ya ha reconocido que los hijos, los niños menores de edad, al ser objeto o al ser testigos de violencia de género, están convirtiéndose en personas que están siendo maltratadas y que están siendo expuestas por parte de los padres, de lo cual debe ser tomada atención y tomadas medidas. Y allí verá el concepto de la foto que ustedes ven, para. Pero ¿de qué manera la voy a parar? Tenemos que comenzar nosotros, porque estamos hablando de una violencia que está dentro del hogar, que se perpetra dentro del hogar de manera invisible, que pretenden, en el afán de causar daño a la madre, generar una instrumentalización en cosas y crear y confundir violencia vicaria con violencia de género, que es una misma, que es una forma de violencia de género donde la víctima es la mamá y son los niños. De allí que esa sustitución de quemar y de crear en lo que más te duele constituye el mayor daño que pudiera estar sufriendo y de la cual genera una actuación. Señores, estamos hablando de una violencia donde la madre sufre un daño, pero también lo sufre el hijo ante la imposibilidad del control de lo que se pudiera generar. Estamos destruyendo el ciclo de la familia, estamos destruyendo la vida de una persona, de un sujeto que se encuentra en pleno desarrollo y estamos terminando de invisibilizar a una mujer que ha sido víctima de una violencia que ha sido reconocida por la ley. Eso nos ha permitido a los estudiosos en materia de violencia vicaria en entender que ahora tenemos un nuevo sexo débil, que es nada más y nada menos que el sector infanto-juvenil, los niños, niñas, adolescentes, por cuanto estamos utilizando dentro de la cosificación, al no ser abordado el problema de manera transdisciplinaria en cuanto a la unión del sistema de protección con el sistema de violencia contra la mujer, de poder endulzar el contexto, se convierte el sexo débil en ese niño que ve, que visualiza y que en definitiva sufre el contexto de un maltrato, de un abuso, entre otras, cuando pudiera llegar inclusive a la muerte. ¿Qué papel juega aquí la infancia? Juega el papel protagónico, así como juega el papel protagónico la mujer. Cuando hablamos de violencia vicaria, hablamos de un control y de dominio a la mujer a través del niño. Estamos hablando de una mayor forma de una violencia brutal, que muchos llaman invisible, pero que resulta que ya no es tan invisible porque se está generando o se determina y se construye en una parte de vida destructiva. Es así. No necesariamente se tiene que vivir mamá y papá. Cuando mamá y papá no se llevan bien, cuando la pareja no se lleva bien, se deben separar. Lo que no pueden sufrir son los niños frente a esa situación. Tener el contexto de ese patriarcado, de ese pensamiento misógino, de que debe existir una figura de control para poderlo desarrollar cuando afecta, cuando no es óptimo para el interés superior del niño, hay que poner coto y para eso se necesita conocimiento y se necesita realizar estudios interdisciplinarios, multidisciplinarios para poder determinar y poder colocar el nombre preciso a esa forma de violencia, llámese maltrato o en otra situación. A ello se entrelaza otro problema que tiene que ver con el síndrome de la alienación parental. Todos saben que este síndrome, que de acuerdo a Richard Gardner, que lo introdujo propiamente la Organización Mundial de la Salud, no ha sido reconocido como un término propiamente psiquiátrico, por cuanto considera que el síndrome de la alienación parental tiene que ver con síntomas que presentan los niños cuando el progenitor utiliza tácticas para poder obstaculizar, vincularse o ver al otro, es decir, como una dinámica propia de las familias que se están separando. Esa forma, fíjense ustedes, cómo los efectos del lenguaje, cómo la manera de abordar ha desdibujado el contexto de lo que realmente sucede. Hemos tenido casos donde realmente tenemos a niños alienados que van a declarar en contra de la madre como si fueran robots, diciendo lo que dice el papá. Tenemos niños que mienten porque le tienen miedo de que el papá le pueda causar más daño a la madre por lo que le están señalando. Y en definitiva, estamos acabando la vida de seres humanos en formación y por supuesto de esa madre que es la víctima directa frente a esa situación. Definitivamente estamos ante un proceso de una debilidad. Estamos ante un contexto de forzar una dependencia. Estamos en un contexto donde el niño termina obedeciendo lo que sea para que no le cause más daño a la madre y termina odiando generalmente a esa madre sin saber realmente lo que está sucediendo, pudiendo en ese transitar el niño suicidarse, el niño comenzar a innovar en las drogas, en la prostitución, ser víctima de trata, entre otros. ¿A qué conlleva esto y qué nos debe llevar como primera reflexión en este primer encuentro, en este tema tan interesante, donde todos tenemos que estar de verdad comprometidos, que definitivamente tenemos que aceptar que la violencia vicaria no es una nueva forma, sino que es una forma de violencia de género?
que es insuficiente su explicación si no entendemos que su trámite, su abordaje tiene que ser de manera equitativa, de manera compleja y transdisciplinaria por el sistema de protección, pero también por el sistema del contexto de violencia de género. Estamos hablando de conceptos que son dinámicos, donde hablar de violencia de género no significa solamente la madre que es golpeada o la madre que le gritan, sino que estamos hablando del niño que es utilizado como instrumento para poderle causar daño a esa madre y que tiene que estar reconocido en una ley que tiene 8 enfoques para poder ser interpretado y que tiene medidas de protección. Es decir, que estamos hablando de explicaciones de este nuevo fenómeno. Eso solamente nos permite cuando logramos visualizar que siendo la violencia vicaria la forma como el hombre que se ha separado de la mujer a través de ello genera una violencia de género para causar daño, la protección se tiene que generar de una manera exacerbada, porque es a la mamá, es al niño que se debe efectuar de esa manera señalada. Ante eso, ¿qué conclusiones llegamos? 1. La violencia vicaria es una forma de violencia de género. 2. La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente reconoce formas de violencia vicaria a través del maltrato, a través del trato cruel, entre otros. La Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia abre una boca con la reforma del 2021 con los enfoques al determinar y al reconocer no solamente la perspectiva de género, sino el enfoque de lo que pudiera significar el contexto de derechos humanos, el generacional, el interseccional. Pero si vamos más allá, los propios instrumentos internacionales han reconocido la necesidad de lo que genera la violencia por parte de la madre y de la cual sufren los efectos los niños directamente. Eso nos permite a tener que repensar en nuestro concepto de violencia y entender y exigir de que la misma sea incorporada como una forma propia de violencia, pero también obligarnos a nosotros como operadores, cualquiera que sea el rol que nos estemos desempeñando, que cuando tengamos un caso donde exista una mujer como víctima de violencia, exigir el peritaje también para el niño, y no conformarnos solamente con una sentencia condenatoria de una charla, sino que también sea atendido a ese agresor porque sigue siendo padre. Yo necesito tener padres sanos, no necesariamente juntos, pero sanos, para que puedan construir lo que verdaderamente significa un niño en formación y evitar que se convierta ya no en esa víctima indirecta, sino en esa víctima directa porque se ha desplazado y tenemos un nuevo sexo débil que es nada más y nada menos el niño y la adolescente. Y tal cual como señala una frase de un anónimo que leí, en silencio ella sufre en casa, cargando el peso de una sombra amenazante. Sus hijos son víctimas de esa desgracia. La violencia vicaria es una marca constante. No más lágrimas en la oscuridad, no más miedo en la intimidad. Romper el ciclo, sanar las heridas. La violencia vicaria no tiene cabida. La mirada asustada de esos pequeños, testigos mudos del infierno cotidiano, esa lucha en silencio, sin dueño, pero su voz clama con un cambio necesario. No más lágrimas en la oscuridad, no más miedo en la intimidad. Romper el ciclo, sanar las heridas. La violencia vicaria no tiene cabida. Es tiempo de alzar la voz, de hacer justicia, de proteger a nuestras mujeres, de proteger a nuestros niños con valentía. No más violencia vicaria. Juntos podemos, rompamos ese vicio. No más lágrimas en la oscuridad, no más miedos en la intimidad. Rompamos ese ciclo, comencemos a sanar heridas. No más violencia vicaria, la violencia vicaria no tiene cabida. Espero que esta reflexión permita señalarnos en qué significa ello, porque el niño no es propiedad de la familia. Esto no puede, ¿verdad?, hacer lo que quiera. El niño es un ser humano que pertenece al futuro, por no decirlo, que pertenece al presente. En definitiva, la violencia del hombre sobre su pareja es invisible, salvo cuando se denuncia. Invisible para todos, salvo para los hijos que corren el riesgo de perpetuarla. Por favor, acompáñennos a luchar contra esta forma de violencia que está destruyendo a seres humanos que se encuentran en formación y digamos no a la violencia.